doctor Pablo Nava, rector, señorita Laura Vanessa Bermeo Rincón, estudiante summa cum laude de la Facultad de Ingeniería, señores vicerrectores José Rafael Toro, Karl Langebeck, Javier Serrano, Mauricio Sanz de Santa María y demás miembros del Consejo Académico, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores, queridos graduandos. Con su diploma de grado reciben un certificado de la conclusión exitosa de su carrera universitaria y al mismo tiempo un tiquete de entrada a otro capítulo importante de su vida. Sus estudios universitarios les han dado una excelente formación para realizar grandes y genuinas contribuciones en un mundo con los mayores avances materiales, científicos y tecnológicos de la historia de la humanidad. No me propongo aguarles la fiesta, pero les voy a dar unas ideas sobre cómo afrontar algunas consecuencias indeseadas de ese extraordinario proceso de desarrollo del mundo al cual ustedes se vinculan a partir de hoy de una manera más activa. Son consecuencias que tocan el núcleo central de nuestra existencia y por lo tanto su solución solo puede brotar de nuestra humanidad. Fundamentalmente lo que quiero decirles es que para llevar una vida plena tenemos que ser buenos ciudadanos, buenos humanos. Son unas ideas muy básicas, pero para llegar a ellas debo primero resaltar algunas características de ese mundo en el que ustedes tendrán que vivir y también exponer una concepción de la existencia humana. El mundo en el que ustedes comenzarán su vida profesional es un mundo guiado por estructuras simbólicas del pensamiento, por ideas, que están en flujo de cambio permanente y acelerado. El mundo cambia ahora a un ritmo de vértigo porque ante los problemas que se presentan en todas las esferas de la vida humana se plantean hipótesis de solución, las cuales se critican a la luz de las teorías ya existentes y de la experiencia, por los pares científicos, por la oposición política, la opinión pública o los medios de comunicación. Esas críticas u objeciones derrotan las ideas, las hipótesis planteadas, o las modifican parcialmente o las confirman, transformándolas en nuevas estructuras simbólicas impregnadas de significado, que pueden tomar la forma de nuevas teorías científicas, de constituciones, de leyes, de nuevas tecnologías, de actos administrativos, de innovaciones empresariales, de nuevos mitos o de mil formas más. Pero lo más crítico de este proceso es que las soluciones que damos a los problemas crean necesariamente otros problemas, que a su vez exigen nuevas soluciones y que una vez más producen otros problemas en un proceso que se perpetúa ad infinitum y genera el verdadero cambio, el movimiento. Por razones obvias de tiempo, no puedo dar muchos ejemplos, pero son las autopistas que para reducir la congestión terminan produciendo más congestión, las drogas que generan efectos secundarios, los terminales electrónicos que nos obligan a comprar las actualizaciones más recientes, el riesgo financiero que tratamos de controlar con innovaciones que nos inducen a tomar más riesgo, que piden nuevas innovaciones y mil ejemplos más. El mundo, por supuesto, no siempre solucionó problemas y creó otros nuevos al ritmo que lo hace hoy en día. Desde los escritos de San Agustín hasta el mundo que describe Dante en la Divina Comedia, transcurrieron 1000 años, durante los cuales la sociedad y la concepción del universo de los europeos permanecieron estáticos. Las verdades fueron infalibles durante siglos y todo estuvo escrito y definido y un Dios benevolente daba respuesta a las preguntas antes de ser formuladas. Sin embargo, 5 siglos después, Dios ya no era el gran ordenador del universo y los filósofos y los científicos consagraban la autonomía del individuo y su poder para darse sus propias leyes. A finales del siglo XIX, Nietzsche había eliminado a Dios, dando a entender que los humanos ya no teníamos principios para realizar nuestras escogencias. Existe, por supuesto,
una gran discusión sobre las causas de tan tremenda transformación. Pero quizá todo comenzó a cambiar después de que Gutenberg inventó la imprenta a mediados del siglo XV. Con la imprenta comenzaron a expandirse las ideas, incluyendo las ideas científicas. Se plantearon hipótesis sobre las grandes preguntas del universo y los asuntos de los hombres. A las deliberaciones se vincularon sectores antes excluidos y en un proceso de avances y retrocesos se fue consolidando la verdadera actitud racional, que no es otra cosa que la institucionalización de la crítica y la aceptación de ella. Así se adquirió la capacidad de llegar a acuerdos en lugar de dirimir las diferencias por medio de la violencia. Con la crítica y con aceptación de la crítica se aprendió a eliminar las malas ideas en las mentes de las gentes antes de ponerlas en ejecución, o una vez ejecutadas, se aprendió también a corregir y a cambiar de rumbo a tiempo. Así las sociedades, los gobiernos, las organizaciones y las empresas que más avanzaron fueron aquellas que institucionalizaron el principio de aprender de los errores para no repetirlos. Pocas metáforas describen mejor la existencia humana como la que hace Platón en el diálogo entre Sócrates y el joven Lisias. Para el director de la academia, el ser humano es como un carruaje compuesto por el auriga, el cochero, y 2 caballos. Uno feo, negro, de patas cortas, de nariz achatada, de orejas peludas, de ojos ensangrentados, que representa nuestros instintos biológicos. Pero el auriga también tiene que conducir al equino blanco, erguido, bien cepillado, que representa la razón. Nuestros actos son el resultado del constante forcejeo entre esos 2 equinos, cada cual empujando por su lado. Para muchos científicos sociales, lo que define la racionalidad de ese equino blanco, elegante y bien erguido, es nuestra capacidad de actuar en forma consistente con unas reglas lógicas que nos inducen a maximizar el placer y a minimizar el dolor. Otras escuelas han cuestionado la supremacía de ese tipo de racionalidad, argumentando los errores que cometemos cuando tomamos decisiones rápidas y aceleradas, o cuando nos enfrentamos al azar, o cuando interpretamos el pasado. Todo eso es cierto, pero esas teorías cometen el error de concebir al ser humano como sujeto aislado que actúa como si todo lo exterior a él fuesen meros objetos, incluyendo a los otros seres humanos. Claro que cometemos errores cuando actuamos solos y sobre todo cuando tomamos decisiones en forma apresurada. Pero precisamente, gracias al lenguaje, aprendimos a tratar a los otros, no como objetos, sino como sujetos iguales a nosotros. Así aprendimos a criticar, pero sobre todo a aceptar la crítica y como consecuencia desarrollamos la capacidad para lograr acuerdos y para eliminar las malas ideas antes de ejecutarlas. Aprendimos también a darle significado a estructuras simbólicas del pensamiento y por lo tanto aprendimos también a ser seres morales, a dejarnos guiar y a obedecer las leyes, las normas éticas, las teorías científicas y mil más. Esa es nuestra verdadera racionalidad. Para completar este cuadro, debemos incluir otra parte de nuestra humanidad que necesita relacionarse con el mundo exterior y que clama por evitar el aislamiento. Así como la inanición conduce a la muerte, sentirse aislado y solitario puede conducir a fuerzas irracionales e inconsistentes como la sumisión, la dominación u otras formas de desintegración mental. Tenemos pasiones, deseos y angustias. Con esta caracterización del mundo y con esta definición de la existencia humana, puedo entonces plantear un problema fundamental que enfrentamos. El mundo en que vivimos, ya lo dije, es un mundo que cambia aceleradamente. Nos ha dado una creciente individualización, autonomía y libertad, así como bienes materiales y mayores oportunidades para escoger diferentes formas de vida. Ha extendido la división del trabajo a prácticamente todo el planeta, ha resuelto problemas, pero también ha creado nuevos. Nos frustra
no lograr nuestros crecientes propósitos y aspiraciones en ese mundo que parece no tener límites. Somos esos hombres masa de los que habló Ortega y Gasset. Nos angustia carecer de principios y valores sólidos para escoger entre tantas y crecientes oportunidades. Nos asusta asumir responsabilidades y enfrentar las consecuencias de nuestros actos en un mundo cambiante e impredecible. Sentimos lo que Karl Popper llamó el estrés de la civilización, lo que Erich Fromm definió como el miedo a la libertad y Isaiah Berlin como el abuso de la libertad positiva. Nos sentimos solos e insignificantes al tiempo que apreciamos y deseamos nuestra creciente individualización, autonomía y libertad. En un plano personal, podemos entender estas tensiones que han planteado los filósofos y los científicos políticos, pues nuestra propia vida recrea esa historia de la humanidad. Nuestra vida es un gradual tránsito desde cuando nos confundíamos con la naturaleza de nuestras madres para después nacer, hacer parte del núcleo familiar, crecer, madurar y seguir un proceso de individualización y autonomía. De un estricto orden interno, cerrado y jerárquico de la familia, pasamos a una sociedad abierta, cambiante e impredecible. De un mundo seguro y sin miedo de nuestra infancia a otro en donde tenemos que cargar el pesado fardo de la autonomía y de la responsabilidad individual. De un mundo que cuando niños era nuevo, mágico, recién hecho, lleno de presente y de estreno, a un mundo que paulatinamente comenzó a poblarse de pasado y de futuro. Las personas de todas las edades y culturas, y ustedes, queridos graduandos, no son la excepción, enfrentamos así un problema que es fundamentalmente el mismo. Sin renunciar a nuestra individualidad y autonomía, sin renunciar a nuestros propósitos, a nuestra libertad y a nuestra capacidad para escoger, sin entregarle nuestras decisiones a un demagogo, a un caudillo o a una secta, sin volcarnos sobre una privacidad de conformismo e indiferencia, sin esclavizarnos frente a las pantallas de los televisores o de los terminales electrónicos, sin renunciar, en fin, a nuestra humanidad. ¿Cómo resolvemos nuestro aislamiento? ¿Cómo logramos la unidad? ¿Cómo trascendemos nuestra propia individualidad y encontramos compensación aún en medio y quizá a pesar de la multitud y de la abundancia material? Es fascinante comprobar que obras de las más variadas disciplinas, como las del filósofo Karl Popper, las del historiador de las ideas Isaiah Berlin, las del psicólogo social Erich Fromm, la de los poetas Octavio Paz o Aurelio Arturo, o de novelistas como Alejo Carpentier, tienen una vena común al tratar de dar una respuesta a este problema, el más fundamental de nuestra existencia. Si todo lo que he dicho es cierto y tiene sentido, de esas obras quiero, en forma respetuosa, queridos graduandos, extraer unas lecciones y darles 4 ideas que los pueden guiar en la etapa que ahora comienza. Primero, cultivar y mejorar el lenguaje. Si una de las grandes tareas que tenemos por delante es vencer el aislamiento, trascender la vida individual y establecer puentes, puntos de encuentro y de unión con nuestros semejantes, quizá la prioridad sea cultivar lo más básico y elemental, lo que nos hizo seres humanos, el lenguaje. Créanme que en el lugar de trabajo en que se encuentren, tan importante como sus conocimientos, será su capacidad de comunicar, de dialogar, de trabajar en equipo, de criticar respetuosamente y, sobre todo, de aceptar la crítica y lograr acuerdos y, si es posible, consensos. En su trabajo ustedes estarán planeando hipótesis para solucionar problemas, las cuales serán refutadas o modificadas parcialmente o aceptadas como nuevas políticas de sus empresas o instituciones. Se darán cuenta de que la solución de problemas se hace más expedita cuanto más se trabaja en equipo y bajo el principio de que más son más inteligentes
que menos, y en particular bajo el corolario de que más son más inteligentes que uno solo. Y todo eso es posible a través del lenguaje. Por eso deben proponerse mejorar constantemente su expresión oral y escrita, estudiar otros idiomas, tomar cursos para aprender a hacer presentaciones en público y para perfeccionar su escritura. Segundo, cultivar la capacidad de asombro. En el laberinto de la soledad, Octavio Paz explica que es posible, aunque sea momentáneamente, volver a la comunión con la naturaleza, con un tiempo que parece detenerse en un presente continuado, y de ello dan testimonio las fiestas del Santo Patrón o del Día de Todos los Santos que describe en forma magistral para su país, México. En forma semejante, los filósofos norteamericanos Hubert Dreyfus y Sean Kelly argumentan que es posible encontrar muchas formas de comunión con la naturaleza y con otros humanos, envolviéndonos en olas de asombro, como un antídoto, aunque pasajero, contra el nihilismo. Argumentan que es posible asombrarnos y conmovernos gracias a las emociones, la energía y la magia de cientos de miles de personas unidas en torno a una causa, como en la Marcha por la Paz de Martin Luther King o en la celebración del Día de Acción de Gracias con los seres queridos. Esos escenarios bien pueden ser también un concierto de Paul McCartney, la final de un clásico de fútbol, la manifestación por la libertad de los secuestrados en Colombia, o una noche de Navidad o de Año Nuevo con las personas que amamos. Pueden ser momentos extraordinarios en donde se conjugan la alegría y el asombro de muchas, a veces miles de personas, y el mundo parece estar gobernado por fuerzas sagradas o por dioses sin nombre que retornan a donde alguna vez fueron obedecidos por hombres temerosos. Tercero, hacer el trabajo lo más creativo posible. En nuestra era, quizás los pocos artesanos que quedan y los artistas tienen la gracia de controlar el producto de sus esfuerzos y convertirlos en expresiones únicas e irrepetibles. Para los que no somos artistas o artesanos, el proceso se ha invertido y en lugar de nosotros controlar el trabajo, es el que nos ha convertido en un apéndice de una máquina o de un proceso laboral. Sin embargo, estos mismos filósofos, Dreyfus y Kelly, sostienen que aún en nuestra época es posible encontrarle significado a nuestra vida a través del trabajo y lo que hacemos. No somos artesanos o artistas profesionales, pero podemos realizar labores creativas en nuestro tiempo libre y en los fines de semana. Podemos y debemos hacer un esfuerzo por crear, por tocar un instrumento musical, escribir, perfeccionar un oficio, un arte, pintar, esculpir, plantar flores. Y también podemos hacer parte y fortalecer la sociedad civil. Debemos esforzarnos por pertenecer a clubes deportivos, a sociedades de amigos de la música, a círculos literarios. Y también podemos ser productivos y hacer contribuciones genuinas, denunciando las violaciones a los derechos humanos, luchando contra la corrupción y por mayor transparencia, defendiendo el medio ambiente o ejerciendo nuestros derechos políticos, no solo votando el día de las elecciones, sino también haciendo parte de partidos y organizaciones políticas existentes o creando otras nuevas. Cuarto, cultivar la fuerza más grande de todas, el amor. La unidad que se alcanza con el trabajo puede ser precaria en términos interpersonales. La que se logra en olas de asombro es transitoria. La unidad plena está en la fusión con otras personas. Para Erich Fromm, el amor es la fuerza que sostiene a la raza humana, al clan, a la familia y a la sociedad. Sin amor, la humanidad no podría existir un día más. Para Fromm, el amor es un arte que requiere conocimiento y esfuerzo, madurez y un carácter productivo. Para él, el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad e individualidad y como consecuencia, solo se logra desde la libertad. Y somos más libres
cuando hemos superado dependencias, deseos de dominación y hemos adquirido fe y coraje para confiar en nuestras capacidades. Así el amor maduro solo comienza cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. El amor maduro consiste más en dar que en recibir y produce felicidad, no porque sea una privación, sino porque el acto de dar es una expresión de vitalidad. La persona que da de sí misma da lo más valioso que tiene, su propia vida. Y cuando eso sucede, se hace de la otra persona un dador y se llega a un punto en que es imposible dejar de recibir. Así, el amor es un poder que produce amor. Y cuando las personas se tratan como sujetos, el maestro también aprende de los alumnos, los padres de los hijos. El auditorio estimula al actor, el paciente también cura al psicoanalista. Si amamos a una persona, realmente amamos a todas las personas, amamos al mundo, amamos la vida. Queridos graduandos, ustedes van a ser parte de un mundo que ha desbordado las expectativas más ambiciosas jamás imaginadas. Lo que he querido decirles es que quizás el desafío más importante que van a enfrentar no será solucionar problemas técnicos. La tarea más difícil será lograr la unidad con otros seres humanos. Para eso no hay fórmulas escritas, ecuaciones o algoritmos. Se trata más de una actitud ante la vida que hay que practicar y mantener permanentemente. Una actitud para cultivar la racionalidad, que no es otra cosa que la capacidad de lograr acuerdos con otros seres humanos. Una actitud para cultivar la capacidad de asombro, que es volver a ser niños, aunque sea en forma transitoria. Una actitud para buscar expresiones creativas únicas e irrepetibles. Una actitud para amar a otras personas, al mundo, a la vida. La puerta que se cierra hoy marca su graduación académica. La puerta que se abre marca el reto de su graduación, día tras día, como seres humanos. Muchas gracias.